Si yo hubiera hecho un DAFO así, una chapuza como esta, hubiera tenido un 0 directo. Pero vamos, un 0 asegurado, suspendido. Recientemente el gobierno de España ha presentado un análisis DAFO. Tengo que decir que este análisis DAFO es uno de los mayores ridículos que he visto a nivel mundial, a nivel interdimensional en mi vida. Y por ello en este vídeo te voy a explicar por qué esto es el mayor ridículo, el mayor bochorno que he visto en mi vida y por qué, bueno, vamos a ver qué tendría que incluir este chapucero análisis que han hecho para que fuera, bueno, un análisis serio o un análisis veraz que realmente aportara algo y no fuera una simple chapuza hecha en 2 minutos como a modo de garabato. Me pregunto dónde está el techo del límite del ridículo y de la chapuza que podemos llegar a ver bueno, por parte de este gobierno. Si no me equivoco, este análisis, que es súper básico, creo que lo enseñan antes de la carrera de marketing o cualquier carrera de negocios. Diría que en bachillerato ya te lo enseñan, pero bueno, independientemente de esto, el análisis DAFO es una herramienta súper básica que te permite analizar de una empresa, de un país, de una persona, de cualquier elemento, te permite analizar una serie de factores clave que van a determinar, bueno, un patrón o una guía para, después de haber hecho este análisis, poder tomar acción o correcciones, ¿no? Entonces, las siglas DAFO significan debilidades, la D de debilidades, la A de amenazas, la F de fortalezas y la O de oportunidades. Para que lo entiendas mejor, aquí tenemos un gráfico que lo va a entender hasta un niño de 5 años y bueno, vamos a ver en qué consiste. El DAFO consiste básicamente de puntos fuertes, puntos débiles, factores internos y factores externos, lo cual significa que los puntos en azul son factores positivos y los puntos en rojo factores negativos, ¿no? Entonces, los puntos fuertes y factores internos son nuestras fortalezas. Fácil. Luego, los puntos fuertes y factores externos son nuestras oportunidades. Y en el lado opuesto tenemos los puntos débiles de nuestros factores internos, que serían nuestras debilidades, y los puntos débiles de nuestros factores externos, que serían las amenazas. Muy sencillo, ¿no? Simplemente es cuestión de rellenar los 4 cuadros de la matriz para entender un poco en qué situación estamos a la hora de analizar el país, la empresa o lo que estemos analizando. ¿Qué pasa? Lo que ha hecho el gobierno, aparte de, bueno, una chapuza y un ridículo espantoso, lo que ha hecho el gobierno ha sido cambiar la A de amenazas por una R, que se la han sacado de la chistera, de retos, como utilizando un eufemismo para cambiar el significado de la palabra amenazas con la connotación negativa que supone, que es la connotación real que tiene que tener, por una palabra que es más positiva, que es la palabra retos, ¿no? Como algo a alcanzar, algo más positivo, pero realmente no tiene ningún sentido esto en un análisis DAFO. Bueno, dicho esto, mi opinión al respecto es que este análisis DAFO es una chapuza. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera de marketing, en primero de carrera, y si yo hubiera hecho un DAFO así, una chapuza como esta, hubiera tenido un 0 directo. Pero vamos, un 0 asegurado, suspendido. Y vemos que el gobierno de España, con todos sus recursos y bueno, con todo lo que tiene, toda su infraestructura, ha presentado un análisis DAFO inventado, una chapuza brutal y no sé, que no sé qué decir, la verdad. Impresionante. Vamos a ver un poco cómo se tendría que haber hecho este análisis de forma muy general, te lo voy a explicar de forma muy resumida, pero te voy a enseñar un poco para que veas la chapuza que ha hecho el gobierno en comparación con lo que tendrían que haber hecho, e incluso con lo que te voy a enseñar. Yo me estoy quedando corto porque lógicamente yo no tengo los recursos para hacer un análisis de esta magnitud, porque estamos hablando de un análisis sobre un dinero que nos va a entregar la Unión Europea. Estamos hablando de 70.000 millones de euros y estamos hablando de un análisis de magnitudes, bueno,
nacionales, ¿no? Incluso intercontinentales. Por lo tanto, yo no tengo las herramientas para hacer ese análisis, pero te voy a enseñar una serie de pasos, una serie de herramientas que tendrían que haber utilizado, por lo menos, para presentar el informe, ¿no? Y no la basura que nos han enseñado, que es, una vez más, reírse en la cara de los espectadores o reírse en la cara de los ciudadanos españoles. En primer lugar, antes de realizar un DAFO en una empresa o en un país, que es algo muy grande y muy complejo, tenemos que hacer una serie de análisis previos para poder hacer un buen DAFO, ¿no? Y el primero de los análisis que yo habría hecho sería un análisis PESTEL, que es un análisis el cual te permite analizar los factores externos que van a afectar, en este caso, al país o a la empresa, ¿no? El análisis PESTEL consiste en analizar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales del entorno para poder entender mejor cómo funciona ese entorno en el cual estamos operando. Esto es fundamental y se tiene que hacer antes del DAFO, porque si no, no tenemos una idea general de cómo está la situación para poder aplicar un DAFO en condiciones. Y más en temas de análisis de países, de subvenciones europeas de miles de millones, es decir, situaciones muy complejas. Como bien indica el nombre del análisis PESTEL, pues vamos a tener un análisis de todos del entorno en general, de los factores que más influyen en un entorno a nivel empresarial y a nivel de países, como son, como te digo, pues el tema político, el tema económico, el tema social y cultural, el tema tecnológico, el tema ecológico y el tema legal. Por lo tanto, aquí ya vemos que falta un análisis previo al DAFO brutal a la hora de presentar esa chapuza, y tendríamos que tener al menos una diapositiva en la cual expliquen el análisis PESTEL que han hecho del entorno para poder aplicar un DAFO. En segundo lugar, el gobierno tendría que haber hecho un análisis de las 5 fuerzas de Porter para poder entender mejor la situación. Las 5 fuerzas de Porter es un análisis que también se utiliza en el mundo empresarial, el cual nos permite entender mejor una serie de factores que van a influir mucho a la hora de desarrollar la actividad económica de la empresa. Las 5 fuerzas de Porter son las barreras de entrada de nuevos competidores, la fuerza, el poder de negociación que tienen los proveedores, el poder de negociación que tienen los clientes, y luego también el tema de la situación actual, los competidores actuales que tiene la empresa. A grandes rasgos sería un análisis que te permitiría entender si es inteligente o no entrar en ese mercado. Otra herramienta que tendría que haber utilizado el gobierno para entender mejor este DAFO es el modelo Canvas, que no es más que un sencillo análisis a modo de lienzo, que consiste en analizar modelos de negocio a la hora, justo antes de empezar la actividad, para entender un poco la estructura de ese modelo de negocio, la propuesta de valor, los socios clave, el presupuesto, los costes, etcétera. Una serie de elementos que nos van a otorgar una visión más periférica de ese negocio y ver si es más viable, o en caso de que el negocio ya esté arrancado, ya esté funcionando, nos va a permitir ver puntos en los cuales podemos mejorar o podemos aplicar mejoras, ¿no? Luego, otro elemento muy importante a la hora de analizar un país a nivel de proyectos grandes sería el diamante de Porter. El diamante de Porter es otra herramienta que nos permite analizar las ventajas competitivas que una empresa tiene y por las cuales explican cuáles son los motivos de que esa empresa tenga una ventaja competitiva o que sea el líder en el mercado. Y en el caso de que esa empresa no esté funcionando correctamente, el diamante de Porter nos va a explicar por qué esa empresa no está teniendo una ventaja competitiva en el mercado. Harían falta muchos vídeos para explicar todas estas herramientas que estoy citando, pero básicamente es para que entiendas un poco hasta qué punto de chapuza ha llegado el gobierno para presentar esa basura de DAFO, ¿no? Y finalmente podríamos entrar en el momento de presentar el DAFO, ¿no? Que, como te he enseñado, ellos se han inventado
el tema de las amenazas, si lo han cambiado por la R de retos o la R de mis cojones morenos. Y una vez presentado el DAFO, está muy bien entender el contexto en el cual estamos, debilidades, oportunidades, etc. Pero, ¿qué hacemos? Una vez tenemos este análisis hecho, ¿cuál es el siguiente paso? Pues para eso tenemos el análisis CAME, que es lo que viene después del DAFO. Y digamos que es un modelo el cual nos permite entender o que nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de estos factores del DAFO, ¿no? Las siglas CAME tienen el siguiente significado. La C es corregir, la A es afrontar, la M es mantener y la E explotar. Te lo voy a poner en pantalla por aquí para que lo veas. Cada una de estas siglas lo que propone es una acción para potenciar un factor del DAFO. Por ejemplo, en el tema de las debilidades del DAFO, tenemos que aplicar la C de corregir si queremos mejorar, potenciar esa debilidad en concreto que queremos eliminar o limitar, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una estrategia de reorientación, la cual lo que estamos haciendo es coger una debilidad y reorientarla para que en un futuro se pueda llegar a convertir en una fortaleza, ¿no? En el caso de las amenazas, aplicando el modelo CAME, tendríamos que aplicar la A de afrontar amenazas, ¿no? Y en este caso estaríamos aplicando una estrategia defensiva para afrontar las amenazas de la mejor forma posible, ¿no? En el tema de las fortalezas podríamos utilizar la M del modelo CAME para aplicar una estrategia defensiva de mantener nuestras fortalezas. Y en el caso de las oportunidades tendríamos que aplicar la E del modelo CAME, la cual nos permitiría aplicar una estrategia ofensiva en la cual estaríamos explotando nuestras fortalezas para hacernos todavía más fuertes y tener un DAFO más potente, ¿no? Y bueno, estas son las herramientas o los análisis que, bajo mi punto de vista, el gobierno de España tendría que haber presentado junto con el DAFO chapucero inventado que han hecho para darle un poco de credibilidad a esto, por llamarlo de alguna forma, porque estamos hablando de 70.000 millones de euros que van a ir destinados a que no se hunda el país, ¿no? Por ello, creo que esto es una chapuza sin precedentes, lo cual me parece increíble. O sea, este DAFO, cualquier estudiante de marketing, de primero de marketing, te lo va a hacer en 5 minutos y encima te lo van a hacer mejor, porque esto es una chapuza sin precedentes. Y no sé cuántas veces he dicho chapuza, pero es que es una puta chapuza. Y estamos hablando de un país, es decir, estamos hablando de algo nacional, de un país, de la Unión Europea, y de verdad no entiendo cómo un país puede presentar algo así. No lo entiendo, es impresionante. Y bueno, no tengo nada más que decir. Esta es mi opinión sobre lo que ha hecho el gobierno. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Y lógicamente entiende que es muy difícil explicar todos estos análisis que te he citado en un vídeo tan corto. Y básicamente lo he resumido lo máximo posible para que lo entiendas y para que te hagas una idea del nivel de chapucería al cual ha llegado el gobierno al hacer este análisis y el nivel real que puede haber de desarrollo a la hora de hacer un análisis serio para cualquier empresa o país. Y bueno, un mensaje para el gobierno, la persona o el comité de expertos que ha hecho esto, tenéis que despedirlos, pero ya. Ah, no, que son funcionarios, que tienen trabajo asegurado de por vida. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentar, espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.